Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Quintero, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Escuela de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hablar un poco acerca del derecho constitucional general. Allí vamos a estudiar un poco lo que son los temas de los conceptos de constitución, constitucionalismo, poder constituyente y poder constituido. El derecho constitucional general es una de las vertientes del derecho público, el cual se encarga de estudiar, analizar y controlar todas las leyes fundamentales de un Estado, apoyándose en la Constitución. La Constitución política es un documento jurídico, político, el cual está legitimado por el poder constituyente primario, donde se fundamenta todo el ordenamiento político, jurídico, administrativo, organizacional y económico de un Estado. La Constitución política se posiciona como una norma suprema que agrupa todo el compendio normativo para la regulación, creación y control de todos los poderes constituidos del Estado. Los poderes constituidos del Estado son el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. La Constitución política pone límites a estos poderes para que estos estén en función de la ciudadanía y promueva y defienda los derechos fundamentales. Continuando con el tema del derecho constitucional general, vamos a adentrarnos a un caso en especial de contexto constitucional. Vamos al caso de Colombia. Para poder entender un poco el tema del caso constitucional de Colombia, debemos adentrarnos a la historia. Colombia, desde su promulgación del Grito de Independencia en 1810 hasta 1991, han pasado por lo menos 10 constituciones, los cuales han dado forma a una transición política y constitucional en todo este largo de la historia de Colombia. Y continuando con el contexto histórico de las constituciones, vamos a mencionar las 9 primeras constituciones que se implementaron a lo largo de la historia antes de llegar a la de 1991. Empezamos con la de 1810, que fue la Constitución del Socorro, 1811, la Constitución de Federación de Provincias Unidas de Nueva Granada, 1821, la Constitución de Cúcuta, 1832, que fue la Constitución de Neogranadina, y 1843, la Constitución de República de Nueva Granada. 1853, la Constitución de Nueva Granada. 1858, la Constitución Política de la Confederación Granadina. 1863, la Constitución Política de Estados Unidos de Colombia, y la Constitución de 1886, ya conformada la Constitución Política de la República de Colombia. Y ya por último mencionaremos la Constitución Política de 1991, en la cual está vigente en nuestra actualidad. La Constitución Política de 1886 dio unos pasos importantes para que el sistema político que estaba implementado en los Estados Unidos de Colombia como Estados confederados pasara a un Estado republicano. Así, las provincias o los estados soberanos pasaban de ser estados soberanos a departamentos, ya en la nueva Constitución de 1886. La Constitución de 1886 dio unas facultades amplias al presidente, extendió el periodo presidencial a 6 años y también limitó las acciones del legislativo y fortaleció el ejecutivo. Como también fortaleció y centralizó el Ejército Nacional y estableció la religión católica como elemento fundamental del Estado. Esta Constitución tuvo una vigencia de 105 años hasta el año de 1991, que fue derogada por la Constitución de 1991. Pero previo a eso, hubo un movimiento de personas, de comunidades, de instituciones que hicieron que se diera paso a esa transición política y constitucional de la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991. Este se le conoció como el movimiento de la séptima papeleta. Para el año de 1989, Colombia estaba sumida en la violencia, en la desesperanza, en la turbulencia. Todo esto gracias al narcotráfico y a la violencia que en Colombia se estaba viviendo. Todo eso fue el detonante para que un grupo de estudiantes universitarios salieron a las calles a marchar, a protestar,
a exigir una nueva constitución que fuera incluyente y democrática. Así, ellos poder incidir en las elecciones presidenciales de esa época para que se incluyera una séptima papeleta en la cual convocarían al pueblo, les preguntarían al pueblo si querían una nueva constitución, donde esta constitución iba a ser la más incluyente de la historia. La séptima papeleta que se incluyó en esas elecciones fue promoción de ese mismo grupo estudiantil para que Colombia tuviera una transición histórica, se aboliera la anterior constitución y se diera paso a una nueva constitución, que se dieran las garantías y las libertades, tanto religiosas como las minorías étnicas, fueran incluidas dentro de este orden jurídico. Este movimiento estudiantil incidió de tal forma que se logró convocar a una nueva asamblea constituyente, en la cual el 4 de julio de 1991 tuvimos por fin una nueva constitución incluyente, donde se promulgaba un Estado soberano, un Estado social de derecho, con garantías sociales, con garantías a las minorías étnicas, un Estado laico y un Estado donde todos cabíamos. Se dio por primera vez la participación política de todas las organizaciones, se daban las garantías para el ejercicio democrático de las personas. También, dentro de esas se conformaron unas nuevas instituciones que regularan los poderes del Estado, como las Contralorías y la Fiscalía. También se dieron unas herramientas fundamentales al poder popular, que es el derecho de petición y el derecho a la tutela, para que ellos puedan a través de esos mecanismos ejercer su derecho y defender su derecho fundamental. Así pues, podemos identificar que en este caso del movimiento de la séptima papeleta, en la transición de la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991, se pudo evidenciar que el poder constituyente primario ejercido en ese grupo de estudiantes y en la ciudadanía que votó a favor de una nueva asamblea, se pudiera conformar esta nueva constitución política. Así, podemos evidenciar en este espacio de tiempo, o en este caso, que el poder constituyente primario es el poder emanado del pueblo, el cual tiene la voz para ejercer el control, la acción y la creación de una nueva constitución. Ahí delegó todo su poder en el poder constituyente derivado, que fue el Senado y la Cámara, y a su vez en su presidente, quien por ordenamiento jurídico ilegítimo del pueblo se pudo conformar la nueva constitución política.